conectados. Bienvenido, Rocío, Zoila, Oscar, César. Como siempre, me parece que ustedes son los que no se pierden nuestras videoconferencias. Bueno, ahora a tener la presentación nuevamente del ingeniero Aldo Carres, como habrán visto en nuestro módulo 2, con el cual hemos comenzado esta semana. Él está a cargo ahora de dos sesiones que son muy importantes para este módulo central. De manera que vamos a comenzar nuestra videoconferencia. Les dejo con el ingeniero Aldo Cárdenas. Lo que sí les voy a pedir es que para no distraer al presentador, podamos hacer las preguntas al final. Aldo nos va a indicar en qué momento podemos hacer las preguntas, de manera que no haya distracciones, por favor. Yo les voy a seguir acompañando, pero tratemos un poquito de no distraerlo para que él pueda tranquilamente terminar su presentación y luego animar con las preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces los dejo con el ingeniero Aldo Cárdenas. Muchas gracias, Paca. ¿Cómo están, estimados participantes de este curso de siembra y cosecha del agua? Un placer de nuevo estar con ustedes. La semana pasada, igual que hoy, estuvimos hablando sobre proyectos de Sistema Nacional de Inversión en proyectos de siembra y cosecha de agua. Y ahora continúo ya, pero con un segundo módulo. Este segundo módulo es, digamos, el componente más fuerte del curso y donde ya ustedes van a un poco capacitarse más en tema de cómo se monitorea y cuáles, digamos, son las condiciones que se deben dar para brindar un mejor proyecto de siembra y cosecha del agua. Asimismo, entiendo que la coordinadora del curso está pensando que, bueno, mejor dicho, está planificado que en este módulo 2 ustedes puedan presentar una especie de proyecto o perfil de proyecto para que pueda hacer su calificación del módulo. Así que yo voy a empezar mi presentación haciendo un poco como una introducción al tema de diseño y monitoreo de siembra y cosecha del agua. El tema que la primera presentación va a ser sobre las necesidades de identificar proyectos de siembra y cosecha del agua. Y después voy a hablar sobre un tema que es el tema de la erosión, ¿no? Y cómo se debe medir principalmente. Bueno, más que decir, voy a empezar la presentación. Me pueden ir preguntando, pero les recomendamos que sea al final de cada presentación, cualquier duda que tengan. Muy bien, empezamos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Bueno, es, digamos, tener algunos conceptos prácticos sobre qué medidas se toman en cuenta cuando se habla de siembra y cosecha del agua y sobre todo cómo promover, ¿no? Y cuáles son las ventajas y costos que estas tecnologías, sobre todo ancestrales, se tienen que tener en cuenta. Bueno, primero quería comentarles por qué necesitamos, por qué ahora se habla mucho, mejor dicho, de la siembra y cosecha del agua, ¿no? Creo que eh, siento, a menos de mi experiencia hace unos años que tengo en estos temas, se está como que tratando de revalorar muchas prácticas ancestrales que antiguamente hacían los antiguos, ¿no? Y que ahora cada vez se ve con mayor importancia esta necesidad de volver a revalorarlo. Entonces, son prácticas que en teoría se vienen haciendo hace muchos años, como les digo, y quizás lo novedoso que quizás puedo decir es que de alguna manera han sido prácticas antiguas de conservación de suelos, ¿no? Como
se venía haciendo, o sea, prácticas de conservación de suelos, de control de la erosión. Entonces, estas medidas que siempre solíamos hacer cuando estaba en Perú, por ejemplo, el Programa Nacional de Manejo de Cuencas, Conservación de Suelos, el Pronamach, impulsó mucho estas medidas. Sin embargo, yo creo que lo que faltó, eh, faltó más que nada en poder en práctica es cuantificar, medir el impacto de estas medidas de conservación que en ese tiempo se llamaban. Entonces ahora como que se busca revalorar estas prácticas que también ahora le ponen como siembra y cosecha de agua, pero de una manera ya de tratar de ver cuál realmente es el beneficio, ¿no? En términos, como les dije la vez pasada, se quiere medir el impacto de la regulación hídrica, cuántos metros cúbicos por segundo o metros cúbicos al año voy a tener si hago tales prácticas de siembra y cosecha del agua. Asimismo, en control de la erosión, ¿no? ¿Cuántas toneladas por hectárea debo proteger o debo evitar haciendo estas prácticas? Entonces, yo creo que la necesidad de siembra y cosecha del agua pues está ligada pues a una demanda ahora concreta de las poblaciones que ven que se debe tomar en cuenta para mejorar la disponibilidad hídrica, ¿no? Hay toda una corriente que también, aunado al cambio climático y las malas prácticas de conservación, hacen ver que realmente se debe pensar en poner más atención en estas medidas. Entonces, últimamente vienen habiendo experiencias interesantes, ¿no? Con la cooperación internacional, también el Estado viene ya promoviendo como una especie ya de querer sacar como una política pública, ¿no? Y bueno, hay empresas privadas también que hacen su desarrollo social y elaboran y implementan estas medidas, ¿no? Entonces, se han ido encontrando se han ido implementando estas medidas, ¿no? Pero a la vez ahora ya se van viendo otros beneficios, ¿no? Como los servicios ecosistémicos que les expliqué la semana pasada, que ahora hay toda una ley que promueve la implementación de servicios ecosistémicos. Y también cuáles serían esos beneficios para los usuarios. Entonces la siembra y cosecha del agua realmente es un factor determinante, ¿no? Ahora, sobre todo también para el manejo de conflictos que se ven por el tema del agua, yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad para poder aliviar estos conflictos de alguna manera. Tiene que promover y revalorar mucho más ahora. Entonces, yo creo que se debe pensar en estas alternativas como una medida para contribuir a la disponibilidad hídrica, ¿no? Pero primero sí hay que ver el tema de la sensibilización en las comunidades y también en los usuarios de estos recursos, de estos beneficios. Porque a veces al inicio el tema, si lo vemos como ambiental, difícil, a veces cuesta entender, sobre todo a las comunidades, si no van a tener, digamos, un ingreso económico, sobre todo, o sus beneficios no se va a ver en corto plazo, sino a largo plazo. Y de alguna medida, pues, se tiene que poner un poco de énfasis en estos temas de sensibilización. Y bueno, convencer a los grupos de interés para que estos proyectos de siembra y cosecha del agua pues sean viables. Entonces ahora me voy a basar un poco en el documento que les envié como material de lectura también del profesor Enciso, donde determina unas prácticas ancestrales de riego que se deben volver a tomar en cuenta para poder aumentar la disponibilidad hídrica, por ejemplo. Entonces, como primera medida
se habla de las galerías filtrantes o acueductos. Estas son, digamos, medidas que en un tiempo puedan drenar agua de zonas de acuíferos confinados, por ejemplo, de aguas de subsuelo. Ahora, en estas fotos que ustedes ven, como pueden saber, es muy conocida en el Perú. Son fotos de la cultura nazca, que son una cultura precolombina, que hasta ahora se mantiene en buenas condiciones, como ustedes suelen ver. Hay cerca de 28 de estos pozos o hoyos de coteo, como les llaman, que de alguna manera ha ayudado muchísimo a esta cultura a proteger y pasar épocas de escasez hídrica, porque es una zona desértica y esto ha sido pues una práctica ancestral muy, muy importante en esos tiempos, ¿no? Sin embargo, hay posibilidades todavía de aún así revalorar esto. Entiendo que hay todavía 8 galerías filtrantes que son factibles de recuperar y ponerlas en valor, ¿no? Su inversión aproximada, según el autor, habla de $15.000 por kilómetro. La única dificultad estaría en mantener, ¿no?, esta arquitectura precolombina, ¿no?, que es tan necesaria, no solamente por un tema de tener más agua, sino también como una especie de atracción turística a la zona. Entonces, estas galerías filtrantes, su función básicamente era extraer el agua del subsuelo que se conservaba o que venía en una época de lluvia en la parte alta, y se hacían unos hoyos para poder drenar esta agua, que era un agua subterránea, ¿no?, y permitía que el agua se escurra en esta dirección y se almacene en unas cochas. Y acá podían producir sus siembras, sus cultivos, etc. Entonces, son hoyos que se van excavando y esos hoyos son los que se muestran en estas imágenes de acá. Ahora, estas técnicas en realidad también se pueden implementar, no es que tiene que hacer siempre cosas antiguas. En Cusco hay experiencias también, entiendo, de hacer este tipo de galerías filtrantes que ayudan muchísimo para almacenar agua en época de lluvia y drenarlo en época de estiaje. Otra medida también que es muy revalorada son los famosos andenes. Como ustedes saben, esta también es una medida también hasta muy antigua, precolombina quizás, pero en la época incaica fue su máximo esplendor en hacer estas terrazas o andenes, ¿no?, que permiten de alguna manera mantener una arquitectura paisajística muy bonita, a simple vista. Sin embargo, esto era realmente una fuente de ingresos económicos para la seguridad alimentaria en la época incaica, porque ellos trataban de trabajar los cerros de una forma ecológicamente amigable, como pueden ver, haciendo terrazas escalonadas que al final contribuían a una manera de compensar, digamos, la alteración en el uso del suelo. Entonces, los andenes, como ustedes sabrán, pues es una medida bastante apreciada para el control de la erosión, por ejemplo, ¿no?, cuando son zonas de laderas, como ustedes pueden ver, mantener y poder sembrar cultivos diferentes, vamos,
usos. Eh, Sus costos, digamos, son variables. El autor habla de que más o menos para rehabilitar un andén estaría entre $2.200 por hectárea, y construir un nuevo andén aparentemente estaría entre $6.500 por hectárea. Esto va a depender mucho de que, si queremos recuperar o rehabilitar un andén, va a depender mucho del grado de deterioro que tengan, porque si bien es cierto, nos gusta ver los andenes, lamentablemente los tenemos muy abandonados también, ¿no? Se ven en muchas partes del país cuando uno camina por los Andes, andenes abandonados que en una época fueron seguro tenían un resplandor impresionante. Hay, hay mucha también iniciativas ahora por recuperar. Se estima que en el Perú hay como 350.000 a 380.000 hectáreas de andenes, que muchos de ellas están abandonados, ¿no? Y si uno se metería de lleno a poder rehabilitar o recuperar estos andenes, pues dentro de las grandes ventajas sería pues que generaría mucha demanda de mano de obra, ¿no? Y esto ayudaría mucho, dice, a la contribución, o contribuiría mucho a la desocupación, porque como es mucho trabajo más que nada comunal, o sobre todo no calificada en este caso, eh, creo que sería una buena iniciativa del gobierno promover este tipo de recuperación, porque generaría empleo, y bueno, incorporaría más tierras de cultivo, ¿no? Esa es una sección típica de un andén, como ustedes ya conocen seguramente. Eh, los andenes siempre tienen una especie de dique de piedra amurallada, ¿no? que, que tienen que acomodar una tras otra, y luego tienen que hacer una especie de dren o acequia para poder regar este terraplén. Este es un material rico que se usa para sembrar los cultivos, ¿no? Y se va formando de esta manera como escalera. La diferencia con una terraza es que las terrazas, en vez de piedras, son de tierra. Se van acomodando la tierra y se va formando un terraplén. Y mayormente son más anchos que un andén. Sin embargo, los andenes, por ser más una estructura consolidada de muros de piedra, duran mucho más tiempo. Otra medida interesante que está muy de moda también ahora es la recuperación de las amunas. Las amunas han sido también una medida que los antiguos usaban para infiltrar agua al subsuelo y también al acuífero. Entonces, en realidad es un canal de infiltración que lo que hace es, de una quebrada natural, que en época de lluvia sobre todo se activa, puedas captar a través de un canal esa agua y lo llevas a una zona de mayor permeabilidad, ¿no? Y permites que el agua se infiltre en el subsuelo, ¿no? o en un acuífero superficial, y pueda después, y lo que pasa, el acuífero superficial puede ir hasta un acuífero mucho más profundo, y lo que genera es que cuando deja de llover, el agua que se ha almacenado en el acuífero pueda salir por los manantiales aguas abajo, ¿no? O también puede salir en una quebrada,
Entonces, esta es una técnica que se está tomando muy en cuenta ahora y voy a explicar ahora que más adelante que tenemos un proyecto para recuperar una muna acá en la Sierra de Lima, en San Pedro de Castro. Bueno, esta es parte de la muna que les voy a explicar, pero entonces es una técnica que lamentablemente fue abandonada, como les dije, eh, y hay muchos andenes en el país para recuperar, perdón, hay muchas amunas para recuperar. Eh, Se calcula que más o menos el costo está entre $12.000 por kilómetro. Es un costo bastante grueso. Hay que ver también, igual que los andenes, cuánto deteriorado, cuánto necesita recuperar, ¿no? Porque hay unos que están más que otros. Pero es un dato que nos hemos tomado, que también nos costó un poco a recuperar un canal, una sequía en Huamantanga, en Canta. Entonces, si masificamos estos tipos de construcciones, ¿no? Eh, como igual que los andenes, estaríamos dando mucha mano de obra local, ¿no? Y podríamos a la vez tener un beneficio de conservar las aguas o sembrar el agua, como se dice, para las épocas de estiaje o épocas secas. Otra medida también que, que antigua que se tiene en cuenta son los famosos guaruguaru, ¿no? Que mayormente se dan en Puno, en Juliaca. Esta también es una práctica ancestral que lo que se evita es, lo que se busca es poder hacer agricultura en unas condiciones de agrestes de temperatura y de clima, sobre todo, porque como ustedes saben, Puno es una de las regiones mucho más afectadas climatológicamente a lo largo de su historia, con fuertes heladas y también con intensidad de radiaciones bastante altas. Entonces, lo que se hace acá es excavar un material, eh, digamos, material orgánico, y se lo pone en un surco mucho más ancho, como una especie de terracita, ¿no? Que está más elevada, y esto permite que acá se pueda sembrar papa, quinoa o otros cultivos, ¿no? Entonces, en Punos hay alrededor de 100.000 hectáreas que se pueden recuperar, según dicen. Son como camellones, o guarubarus, o sucacochos, que le llaman también como en el lenguaje aymara. Entonces es una práctica agroecosistémica muy eficiente, ¿no? Al manejo del agua, del suelo y de los cultivos, en planicies inundables y pantanosas. Permite el mejoramiento de la fertilidad natural del suelo, porque como ustedes pueden ver en este esquema, ustedes ven que durante el día, cuando hace mucho sol, permite que se euterice el agua de las canales, puedan generar una vegetación, y sin embargo el agua en los canales cumple una función de irrigación y disminuye los riesgos de helada durante las noches. Entonces, el agua también contribuye a que el cultivo no se dañe ni se marchite por las heladas. Entonces cumple una función agroecosistema bastante interesante que hasta ahora se usa. El costo aproximado está cerca de $10.000 para la rehabilitación y $23.000 para la construcción de un nuevo, según datos del autor.
Bien, ahora voy a pasar a explicar el segundo material también que les he pasado como lectura. Eh, Este básicamente ha sistematizado la experiencia de un programa grande que hubo en la Sierra de Cusco y Apurímac, que es el programa de adaptación al cambio climático PAC, eh, financiado por la cooperación suiza, me parece. Eh, entonces, ¿qué se hizo en este proyecto, en este programa? Hicieron las famosas micro represas rústicas o cochas, eh, ¿no? Como una medida para la adaptación al cambio climático prácticamente, ¿no? Entonces, eh, es una práctica que también está siendo de alguna manera promovida en diferentes partes del país, quizás con diferentes formas, pero el objetivo es muy similar, ¿no? Tenemos también otras experiencias de microreservorios en Cajamarca, con el Instituto Cuencas, ¿no? Que quizás es más a una actividad productiva específica, pero de alguna manera contribuye de alguna manera a la siembra y cosecha del agua. Eh, entonces, mantener estas cochas en un ecosistema de Puna a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pues genera una gran expectativa en la oferta, que digamos es el agua que nosotros deberíamos conservar o sembrar, ¿no? Para las épocas de estiaje. Entonces juega un rol importante, ¿no? Dentro de la seguridad hídrica. Y bueno, esto ha permitido también incorporar a la vez la protección de praderas, ¿no? Y acciones complementarias también como las zanjas de infiltración, ¿no? La resiembra de pastos naturales, control de cárcavas y bueno, la reforestación con especies nativas. Son, de alguna manera, estas actividades de cochas, eh, no solamente, o este programa no solamente ha pensado hacer cochas, sino hacer un programa más integral con otras medidas que puedan ayudar a un mayor o un mejor uso eficiente de la siembra del agua. Entonces, estas microrepresas o cochas son pequeños reservorios, ¿no? O lagunas artificiales que se generan en una depreciación y que se pone como dique las champas o piedras también, ¿no? O sea, prácticamente acá se está usando naturalmente todo, mejor dicho, insumos de la zona, ¿no? Que ayudan a mantener el agua durante la época seca, ¿no? Este es un agua que en teoría viene de la lluvia y se permite almacenar. Entonces, el beneficio de esto, muy similar a los de las amunas, ¿no? Que el agua que se va infiltrando, se va decantando, pueda rebosar en manantiales aguas abajo, por ejemplo, ¿no? Y que puedan de ahí usar para sus sembríos o para inclusive, no sé, puede ser inclusive para otros usos que puedan necesitar, ¿no? Para bebederos de animales, que también en época seca pueden requerir. Entonces, estas microrepresas rústicas pues tienen mucha ventaja, ¿no? Si lo comparamos con los microreservorios convencionales de concreto, y ahora bueno, también que están de moda son las geomembranas, que también es una buena alternativa de cosecha de agua, ¿no? Pero sin embargo, ahí habría que ver el rol fundamental que son los costos, ¿no? Obviamente estas cochas tienen sus limitaciones, son pequeñas
pochas nada más, ¿no? Pero si se podría masificar en muchos sitios, realmente se podría tener un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, generaría realmente un beneficio si se podría aún incrementar estas pochas. Y hacemos una comparación en términos de costos, pues hablamos que una pocha, más o menos, el costo por metro cúbico está alrededor de 3 soles el metro cúbico para su construcción. En cambio, un reservorio de concreto, según esta información, que un proyecto que también hicieron, salía cerca de 142 soles el metro cúbico, ¿no? Estamos hablando más de 100 veces más, no, perdón, no, bueno, en fin, extremadamente mayor. Y bueno, comparado con una pesita de tierra, también es ventajoso porque el costo por metro cúbico sigue siendo mucho menor de estas 8. En conclusión, entonces, es una medida eficiente para adaptarse al cambio climático, pues permite reducir los riesgos de sequía, de erosión y desertificación. Sin embargo, y esto es bien importante, ¿no? Si bien es cierto, estas cochas es muy probable que se hayan hecho hace muchos años, lo que sí se requiere ahora es también fortalecer el conocimiento científico, ¿no? Y para ello se requiere pues hacer investigación y monitorear realmente en cuánto benefician estos proyectos, ¿no? Este tipo de infraestructura, este tipo de agua. Permite almacenar agua para meses secos, pero también infiltra agua a los acuíferos, como les dije, igual que una muna. Pero también falta trabajar, ¿no? Su entendimiento y el aporte real, ¿no? Eso siempre es la clave que se está viendo ahora, como les dije, en el proyecto de siembra y cosecha. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el aporte real? Entonces, estas medidas pueden ser parte, ¿no? de un sistema, de un mecanismo, perdón, de gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? que considera también infraestructura hidráulica o infraestructura convencional, fortalecimiento organizacional y otro tipo de tecnología. Sería como un complemento a la gestión integral del agua. Bueno, eso sería por esta primera presentación. Si tienen preguntas con esto, sería bueno ahorita porque, bueno, voy a pasar a una presentación rápida también sobre, como les dije, estamos iniciando un monitoreo hidrológico de una muna acá en San Pedro de Casa y quisiera compartir con ustedes lo que se quiere hacer en este monitoreo. Más adelante también otro colega hay una sesión específica sobre el monitoreo que va a detallar quizás aún más, pero quería un poco también compartir esta presentación. Entonces voy a avanzar. Miren, yo trabajo para una organización internacional que se llama The Nature Conservancy, que es una institución que tiene un componente fuerte, es la seguridad hídrica, y que promovemos medidas que permitan conservar las fuentes de agua, que protegen sobre todo a las ciudades en este caso. Entonces nosotros tenemos un proyecto en San Pedro de Casa que puede resultar interesante porque
se va a empezar a medir la ganancia hidrológica que genera esta muna. ¿Qué queremos responder con esta investigación? Los manantiales identificados guardan relación con la infiltración de las amunas. La recuperación de las amunas aumentará el caudal de los manantiales. Como les expliqué, las amunas, si tengo una imagen acá, bueno, de repente esta imagen puede ser más interesante. En esta foto ustedes pueden ver la zona donde se quiere trabajar. Esta es una quebrada que se activa solamente en época de lluvia, y en época seca no hay agua, y luego esta agua entra a este tributario, a esta quebrada, y luego llega al río Santa Eulalia, y el río Santa Eulalia llega al río Rima. Entonces, la idea es rehabilitar esta muna que tiene cerca de 1,2 kilómetros, y para medir el impacto del agua que se va a infiltrar en este cerro, se van a construir unos vertederos aguas abajo, ¿no? Estos vertederos van a medir el caudal de esta quebrada, porque queremos ver qué tanto contribuye la infiltración a esta quebrada. Como les expliqué en la presentación anterior, las amunas infiltran el agua, ¿no? Y no se sabe qué pasa de ahí, no se sabe a dónde va. Entonces, ¿cómo vamos a saber a dónde va? Vamos a usar unos trazadores, ¿no? Unos trazadores que son unos colorantes ecológicos que se van a infiltrar a lo largo del canal, y aguas abajo en estos manantiales, 5 manantiales que ustedes pueden ver acá en verde, se van a usar un carbón activado que permite recolectar ese trazador. Entonces, al recolectar en estos manantiales, vamos a ver efectivamente cuánto del agua que se infiltra sale por estos manantiales, ¿no? Y es por eso que queremos responder esas preguntas, ¿no? ¿Cuánto de esta agua infiltrada sale por estos manantiales? Y lo que no sale ya va a salir por este vertedero. Entonces es una investigación interesante que vamos a empezar. Ya empezamos, el mes que pasó. Todavía estamos haciendo la línea base, pero vamos a construir pronto estos vertederos. Entonces, ¿cómo funciona este experimento? Esto, como les dije, se usa unos trazadores en los manantiales y permite captar cuánta agua se ha infiltrado. De ahí se van a forar también estos manantiales para saber cuánta agua sale por ahí, ¿no? Lo que queremos es generar información a lo largo de todo un año, ¿no? Cuánto se recoge del trazador en el carbón activado, y cuánto también se recoge de información en los manantiales, ¿no? Entonces vamos a tener datos de caudal y también de este carbón, perdón, del trazador, ¿no? Esas muestras del trazador van a ser enviadas a un laboratorio, porque acá en el Perú todavía no hemos podido encontrar un laboratorio que haga ese análisis y nos pueda decir cuánto de ese trazador es captado en cada uno de estos manantiales. Entonces, entre los resultados esperados es confirmar la funcionalidad de las amunas para la regulación del agua, generar información base durante el primer año, ¿no? Y luego el primer año, que va a ser, digamos, clave para saber cómo se comporta la amuna, y posteriormente, si el financiamiento nos permite,
vamos a continuar monitoreando. Bueno, revalorizar, ¿no? La técnica de las amunas, el conocimiento ancestral, ¿no? Y obviamente esto ayudaría mucho en la toma de decisiones, ¿no? Para ya conocer un dato empírico de cuánta agua se puede infiltrar o cuánta agua se puede recuperar con estas prácticas. Bueno, eso es con respecto a este proyecto que estamos iniciando. Todavía no veo que haya preguntas. No sé si está entendiéndose la presentación. Pero de todas maneras, todavía me queda una presentación más. Voy avanzando porque la hora nos gana. La infiltración dependería de la pendiente y el tipo de suelo. Bueno, efectivamente, tiene que ver con la pendiente y el tipo de suelo. Lo que se va a medir al inicio se va a poner un milímetro en la captación de la muna. Entonces, este milímetro nos va a decir cuánta agua está entrando al canal. Entonces, el canal durante su trayecto va a ir infiltrando agua, ¿no? Y según lo que nos han comentado, es que llega a una zona donde ya se termina de infiltrar el agua por completo. Entonces, en su trayecto se va obviamente infiltrando, pero la parte final es donde mayormente termina de infiltrarse totalmente, ¿no? Entonces, obviamente es una zona poco volcánica, medio rocosa, entonces se espera que se infiltre todo el agua que entra al canal. Bueno, es importante y quizás ventajoso la recuperación de sistemas de ríos ancestrales, pero los costos son bastante elevados. Existen instituciones involucradas que estén promoviendo este tipo de actividades. Sí, como te dije, ahorita hay mucho interés del gobierno también. De hecho, el programa Mi Riego está considerando que no solamente se hagan proyectos de reservorios que son típicos, o de canales o represas. Se está pensando que dentro del proyecto de inversión pública también contemplen hacer tipo de estas medidas, ¿no? Luego yo también les comenté la semana pasada que ahora las empresas de agua potable también tienen ahora la posibilidad de invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces nosotros en Lima estamos trabajando con Sedapal, la empresa grande, para que ellos puedan también destinar parte de la tarifa de agua para este tipo de proyectos. Entonces hay una legislación que ahora promueve eso, entonces estamos trabajando en eso. De hecho, hay otras empresas de agua potable como Moyobamba y otros en Huancayo que también vienen trabajando este tipo de proyectos. Hay otro lugar, me imagino un colega va a explicar en temas de monitoreo más adelante, que hay otras experiencias de Amuna, ¿no? En Huamantanga, en Chillón se ha recuperado una Amuna. Bueno, en San Andrés de los Picocha, acá en la cuenca alta del río Lurín, seguro han escuchado también, hay todo un conjunto de amunas que de alguna manera ayudan a la siembra del agua.
¿Cree que estos sistemas se puedan implementar en asentamientos periféricos de las ciudades para evitar huaicos? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque en realidad habría que analizar las condiciones, ¿no? de los suelos, porque y también tener los materiales ah, que tengan más disponibilidad, ¿no? De hecho que, que en la zona de Chosica, donde siempre se suele ver huaicos, entonces debería promoverse al menos construcción de terrazas, ¿no? O construcción de, de taludes o diques de contención para poder contrarrestar estos huaicos. Entiendo que sí se hacen proyectos, pero pareciera que no fuera suficiente, ¿no? Siempre estamos lamentándonos después. El tema fundamental es que estas zonas periféricas a las ciudades, el problema es el agua, ¿no? No hay mucha disponibilidad de agua para poder hacer proyectos de reforestación o sembrar cultivos. Entonces, tiene sus limitaciones. Por eso es que al menos nosotros buscamos conservar las fuentes de agua que están en la parte alta para que en época de estiaje pueda haber más agua. Esa es un poco la lógica de nuestras intervenciones por ahora. Bueno, voy avanzando con esta presentación que también es un poco interesante porque ya ahora nos da. Acá quería un poco explicar, bueno, qué tal para la infiltración. Quería un poco dar a conocer lo importante que es la cobertura vegetal o para el control de la erosión sobre todo, ¿no? Voy a explicar más adelante un caso de estudio que tuve la oportunidad de conocer en Chile. Entonces, muchos sabemos que efectivamente la erosión es causada prácticamente por la lluvia, por la intensidad, ¿no? Sobre todo la intensidad, no solamente la precipitación. Entonces estas gotas que caen dentro de la superficie tienen que ver mucho con el tipo de suelo que se tenga en la superficie, ¿no? Pero normalmente eh, lo que se tiene siempre es la materia orgánica en las superficies al inicio, ¿no? Entonces, estas son muy propensas obviamente a la erosión y si no se mantiene esta capa orgánica, pues no se va a tener también cobertura vegetal, como ustedes saben, ¿no? Van de la mano. Entonces se puede perder la materia orgánica y también se puede perder la cobertura vegetal. Voy a un poco avanzar rápido. Eh, la erosión entonces implica que menos agua se infiltre en el suelo, ¿no? O sea, la erosión lo que hace es que tú tengas una escorrentía mucho mayor, que si tuvieras una cobertura vegetal bastante densa. Entonces, estos suelos, por ejemplo, en suelos de erosión moderada, según este autor, hace referencia a que se puede perder de 100 a 300 milímetros de agua por hectárea, ¿no? Esto equivale aproximadamente a 100 o a 3000 metros cúbicos de agua que se puede perder, ¿no? Si se tiene suelos erosionados, ¿no? Entonces, la erosión también causa una escasez de nutrientes básicos, ¿no? Para las plantas, como el nitrógeno, el fósforo, potasio y calcio, ¿no? Entonces, acá podemos ver, digamos, una especie de árbol de problemas que sería interesante si es que ustedes dentro de su proyecto de perfil podrían tomar en cuenta. ¿Qué pasa cuando se tiene
o se elimina una cubierta vegetal o se tiene un suelo desnudo, ¿no? Obviamente va a haber menor protección, menor aporte de materia orgánica, ¿no? Menor producción de biomasa también. Entonces esto va a generar una degradación de la estructura del suelo, ¿no? Por lo tanto va a haber una menor infiltración, que es lo que queremos, que es lo que no queremos, ¿no? Una mayor escorrentía y finalmente una mayor erosión. Entonces, a mayor erosión, menor infiltración de agua, mayor sedimentación, menor productividad del suelo y menor rendimiento. O sea, esas son las causas y efectos que se tiene a causa de un suelo descubierto. ¿Qué se puede hacer para manejar la escorrentía? Bueno, hay muchas prácticas que también seguro conocerán, tener en cuenta, sobre todo en zonas tropicales quizás, ¿no? Donde hay mucha lluvia, la vegetación a veces suele generar, perdón, que la vegetación puede perderse. Mayormente están prácticas de zanjas de laderas, de siembras de contorno, zanjas de infiltración también podría ser una forma de contrarrestar la escorrentía, barreras vegetativas, unos desagües que se hacen para proteger la vegetación y bueno, fajas de amortiguamiento, fajas de vegetación de cultivo. Voy a ver rápidamente esto. Acá podemos ver una típica barrera vegetativa que se hace para contrarrestar la erosión, ¿no? Se siembran una variedad de pastos que pueden ser resistentes a la erosión, ¿no? Y por lo tanto ayudan a filtrar los sedimentos. Entonces, estos conservan la capa fértil y mejoran la fertilidad natural del suelo. Son prácticas conservacionistas. Bueno, esta es una típica faja de vegetación. Este también es muy apreciado en Estados Unidos, en muchos países de América del Norte, me parece, donde tratan de proteger los cauces de los ríos, ¿no? Acá en Perú lamentablemente no se ve mucho esta práctica. Entonces la idea esta es que se siembre vegetación arbustiva en un buffer alrededor, cercanos al río, ¿no? Entonces esto va a permitir pues, proteger también de algún tipo de contaminación que pueda llegar al río, ¿no? Si tenemos campos de cultivo, los nutrientes, por ejemplo, que se usan o los fertilizantes, no lleguen directamente al río. Estas barreras bajas de vegetación ayudan a controlarlas, ¿no? Entonces ayudan a reciclar los nutrientes y filtran los plaguicidas, patógenos y otros, conservan el agua y controlan la erosión y la sedimentación. Entonces este es un esquema también de cómo se usa cuando se tiene una cobertura vegetal, ¿no? Se tiene la cobertura del suelo, se tiene una menor reducción del impacto de lluvia, un menor desprendimiento del suelo, una menor erosión del suelo. Esto puede ser útil también para elaborar un árbol de medios y fines. Bueno, quería terminar esta presentación explicando un caso que pueda ser interesante de repente también como una medida de lo que deberíamos hacer y promover dentro de las prácticas de siembra y cosecha del agua, ¿no? Que es la famosa reforestación o plantación en este caso, bueno, voy a explicar un caso que tuve la oportunidad de conocer hace poco en Chile, donde se midió la erosión en plantaciones de pino, ¿no? En un área natural protegida. Entonces, es una investigación que duró varios años y que dio resultados contundentes, ¿no? Bueno,
Dentro de las principales causas que Chile tiene, y quizás Perú no está expuesto, no está excluido de eso, es que ha habido mucho tema de sobreutilización agrícola, sobrepastoreo, ¿no? O, o simplemente deforestación en muchas cosas, o proyectos de carreteras, canales, etcétera, que puedan haber generado cierto tipo de erosión, ¿no? También en el país, ¿no? Eh, bueno, en Chile, según ellos hablan, es que casi las 2/3 partes de su país tienen algún tipo de erosión, ¿no? Casi 25.000 millones de hectáreas han hablado, pero de alguna manera ellos tratan de controlar estos procesos de erosión. Entonces, entrando ya a la investigación que se hizo, su objetivo fue básicamente hacer una evaluación física de la pérdida de suelo bajo diferentes plantaciones silvopastoriles, ¿no? En post cosecha, plantaciones de pino radiata, ¿no? Para eso usaron la famosa ecuación universal de pérdida de suelo, ¿no? Que voy a mostrar en un momento. Ellos usaron un modelo crearon un prototipo para medir la erosión en el suelo, que es básicamente una parcela, ¿no? De 22 metros de largo por 4 metros de ancho. Y luego tuvieron una canaleta, el agua que por pendiente escurría en esta dirección, drenaba por este tubo y llegaba al decantador y finalmente al acumulador. Entonces hicieron 4 tipos de prácticas de conservación. Bueno, digamos 4 tipos de cobertura, mejor, ¿no? Un bosque quemado, porque allá, bueno, tienen muchos problemas con incendios forestales. También hicieron un bosque, digamos, talado, simplemente o desnudo. Luego también pusieron la parcela piloto en un bosque adulto, ¿no? De pino, sin intervención, y también en un bosque cultivado, cosechado, mejor dicho, ¿no? Sin cobertura vegetal. Entonces se hicieron trataron de mantener la misma pendiente para poder hacer una buena comparación, ¿no? Porque la pendiente es clave acá porque la escorrentía va a ser determinante también en medir la erosión del suelo, ¿no? Estos son los 4 tipos de parcelas que se usaron: un solo desnudo, ¿no? Un bosque adulto con pino, un bosque sin quema, ¿no? Y un bosque y una parcela con quema. Entonces, en cada uno se instalaron estos prototipos de parcelas. Acá podemos verlo mejor en un bosque adulto. Esta es la zona de captación, ¿no? O sea, la lluvia que cae acá llega al suelo y con la intensidad va a generar una cierta erosión en el suelo y va a entrar a esta canaleta, y la canaleta lo que hace es drenar toda el agua hacia un tubo que está subterráneo, que se ve acá, ¿no? Llega este tubo de conducción y llega a este decantador. Entonces todas las partículas con sólidos suspendidos va a llegar a estos decantadores y a este acumulador, ¿no? Donde al final registra cuánto sedimento está entrando. Entonces, para medir efectivamente cuánta erosión, cuál es la pérdida del suelo, perdón, se usó la famosa fórmula universal de pérdida de suelo de Estados Unidos, que es un poco larga, pero digamos que
tiene dos componentes que son un poco difíciles de medir, ¿no? Que es la famosa precipitación. Entonces, el factor R y el factor K, digamos que son variables que a veces también nos dan en tablas para medir en homogramas, pero lo ideal es medir la precipitación, pero medirlo no a través de un pluviómetro, sino a través de un pluviógrafo, o sea que te mida diariamente y cómo se va registrando para poder tener la intensidad, ¿no? Que es lo más difícil de medir en una estación. Lo que es la longitud de la ladera, la pendiente, la cobertura y la práctica que tú estás usando, bueno, eso sí es posible, eso sí lo tiene. Entonces, ellos, en base a esta experiencia, llegaron a estos resultados un poco, bueno, en términos de precipitación, como les dije, ellos tuvieron un pluviógrafo que les daba las intensidades de lluvia y la prueba duró desde el 94, perdón, la evaluación fue casi 8 años, desde el 94 hasta el 2001, como ustedes pueden ver, y tuvieron algunos tiempos o unos años extremadamente lluviosos, ¿no? Y también donde ha habido bastante concentración de lluvia y fueron donde mayor erosión hubo en el suelo. Ya se puede ver el año 2000 y el 97 fue tremendamente mayor en unos años bastante lluviosos. Entonces, también en estos años se midió la erosividad y la precipitación, como ustedes pueden ver, y aquí es donde ellos determinan cuánto ha sido la pérdida de suelo en kilogramos por hectárea. Entonces, como se puede apreciar en suelos desnudos, es donde mayor, si ustedes pueden ver, mayor pérdida de suelo hubo, que tiene muchísimo mayor, cerca de 1200 kilogramos por hectárea. Le sigue lo que es un bosque con quema, ¿no? O sea, cuando quemas también una plantación forestal o cualquier vegetal, también está muy propenso a la erosión. Sin embargo, los bosques adultos y los suelos desnudos han sido los que menos erosión han generado. Entonces, este es el cuadro resumen interesante donde se puede ver los 4 tipos de prácticas parcelas demostrativas que se han hecho. Efectivamente, durante todos estos años de investigación, los 8 años han podido determinar que en suelos desnudos se da la mayor cantidad de erosión de suelo, ¿no? Seguido por una plantación con quema, como les dije, y quema y con bosque adulto. Pero también puede verse que siempre va a haber erosión, ¿no? O sea, siempre hay un grado de erosión en los suelos, por más vegetación que haya, ¿no? Sin embargo, obviamente, en suelos desnudos va a ser muchísimo mayor, ¿no? Lo que dice 13.5 veces más que un bosque adulto, ¿no? Es tremendamente mayor. Entonces, a conclusiones que llegaron es que efectivamente el pino es muy relevante, ¿no? Sobre todo en terrenos degradados, su siembra, ¿no? Es muy efectivo para el control de la erosión. Entonces, los mayores pérdidas de suelo se registran en suelos desnudos sin cobertura vegetal. La quema de residuos es también bastante perjudicial luego de una cosecha forestal, ¿no? Las pérdidas son 18 veces mayor respecto a la opción sin quema. Normalmente también nosotros aquí en los Andes tenemos costumbres de quemar los pastizales, ¿no? Para que el ganado pueda de nuevo comerlo. Pero esa es una práctica no muy saludable, ¿no? Porque como pueden ver, acá se demuestra también que la lluvia que
que cae en un suelo con quema genera bastante erosión. Entonces las pérdidas de suelo disminuyen transcurrido 8 años de estudio. O sea, al inicio fueron mucho mayor las pérdidas y esto fue disminuyendo conforme el suelo se fue recuperando, ¿no? Porque empezó con el suelo desnudo, inició desnudo y durante estos 8 años se fue bajando cada vez su erosión porque empezó a tener cierta cobertura. Entonces, finalmente, quería terminar que efectivamente hay que evitar la quema, ¿no?, en las prácticas o tradicionales, emplear residuos como barreras de control para la erosión, realizar cosechas en terrenos degradados en periodos estivales y realizar prácticas silviculturales que permitan la conservación de la productividad del sitio forestal. Considerar la conservación de suelos en la gestión silvícola. Entonces, con este ejemplo quería un poco terminar mi presentación. Este es un ejemplo claro de lo que se debería promover acá en el país y quizás en muchos países. Entiendo que hay tesis, hay investigaciones también que han medido la erosión del suelo, ¿no?, que debería de alguna manera promoverse más. Dentro de estas prácticas de siembra y cosecha, debería fomentarse este tipo de investigación, que sería muy bueno para saber realmente y entender mucho mejor el ecosistema. Muy bien, eso sería todo. Les agradezco, no sé si hay preguntas para poder responder. Déjame ver un poquito cómo vamos con las preguntas. Creo que este sistema se puede implementar en esta. ¿Hay datos sobre cuál de esas técnicas es más efectiva? El tipo de suelo, el tipo de suelo es condicionante. Se refiere a la reforestación, imagino, ¿no? O a la mula. Bueno, definitivamente si es a la cobertura vegetal, más prevalente es la técnica. O sea, en esta experiencia que vimos, el suelo ha sido muy similar. O sea, el tipo de suelo donde se hicieron estas pruebas de pérdida de suelo han tenido las mismas características. No han sido casi en la misma zona del área natural protegida. Lo que quisieron demostrar ha sido básicamente para estos escenarios, ¿no?, de bosque adulto, con quema, suelo desnudo y sin quema, han querido demostrar realmente bajo las mismas condiciones de pendiente y mismas condiciones de suelo cuál es el que genera mayor erosión, ¿no? Acá nada más el factor determinante ha sido la cobertura vegetal. Tiene una clasificación de especies que ayuden a evitar la erosión de la ladera. ¿Qué piensas de las especies introducidas conocidas como Vetiveria? Bueno, honestamente no he escuchado Vetiveria. De repente lo puedo conocer con otro nombre. Tiene una clasificación de especies que ayuden a evitar la erosión de laderas. Bueno, esta es una buena pregunta. En realidad, bueno, siempre se habla que cualquier cobertura vegetal es bueno para evitar la erosión, ¿no? Sin embargo, habría que ver el contexto, habría que ver la zona,
y ver también las condiciones climáticas para poder determinar qué especie es favorable o no a esa zona, ¿no? Eh, en zonas altoandinas, a 3.000, 4.000 metros, tenemos varias especies nativas, también exóticas que pueden ir a la región, ¿no? Desde los polilepis, los molle, ¿no? Este, por ejemplo, en zonas medio desérticas, no sé, se me ocurre también que inclusive la tuna podría ayudar al control de la erosión en zonas más de 1200, 3000, o la tara, podrían ser especies que ayuden. Eh, Eso tiene que ver mucho con las condiciones climáticas, ¿no? Sin embargo, el pino siempre es una especie introducida que siempre es debatible o no su beneficio, ¿no? Pero como ustedes pueden ver acá, en este ejemplo, para el control de la erosión es clave, ¿no? Ayuda muchísimo. La sensibilización es un reto, ok. Bueno, sí, efectivamente, si estamos hablando de que estas prácticas de siembra y cosecha eh, a veces no se entiende a primera vista, a primer momento cuando uno va a querer hacer este tipo. eh, si estamos trabajando en comunidades altoandinas y sobre todo con escasos recursos, eh, tú quieres hacer un proyecto que le va a dar un beneficio que de repente no vaya a ser muy rápido, eh, habría que todavía tener un trabajo ahí de sensibilización. Si nosotros queremos traer más agua a la parte baja de la cuenca, por ejemplo, hay que ver que también dejen un beneficio en la parte alta, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí de sensibilización para poder tener más éxito, porque al final los que van a tener un impacto rápido va a ser la gente de la parte alta, ¿no? Eso es un reto. Bueno, eh, en el estudio que estás realizando algunas, ¿cuál es el nivel de involucramiento de los productores en este trabajo? Bueno, buena pregunta. Sí, ya en la zona eh, ha sido muy bueno hasta ahora el trabajo con esta comunidad de San Pedro del Caso. Ellos son una comunidad bastante organizada, y ellos directamente nos dijeron que tienen amunas que quieren recuperar y que bueno, por diferentes motivos se han ido perdiendo, ¿no? Básicamente la migración y la pérdida del interés. Entonces, ellos eh, hemos tenido bastante aceptación porque efectivamente la idea es que el impacto que haya de esta muna va a ser primero, este, la comunidad va a ser la primera beneficiaria, aguas abajo en realidad. Ellos más abajo toman esta agua para sus parcelas, para sus cultivos, ¿ya? De hecho que, que ha sido una buena entrada, y lo esperamos que durante el proyecto se pueda tener siempre ese grado de participación, ¿no? Como te dije, ellos conocen esta técnica ancestral, no ha sido necesario que les expliquemos en qué consiste. En la experiencia de las amunas se puede medir
los efectos de esta práctica. Sí, como les dije, lo que se explicó ahorita es un proyecto que se está iniciando, que se va a medir tanto hacia dónde sale el agua que se infiltra, en qué manantiales y cuánto agua sale. Más adelante, de repente, en la sesión de monitoreo van a explicar mayor detalle una experiencia ya que se tiene haciendo en Huamantana, donde ya se tiene cierta información ya de más de un año de monitoreo y que ha dado, digamos, unos resultados interesantes, ¿no? Se requiere con urgencia tener la asistencia técnica para la acción de cosecha de agua, ya que se ven los conflictos entre comunidades por el agua. Por ejemplo, en Valle Montal, en primer lugar, el estudio que vino sería importantísimo para dar ejemplo para sensibilizar sobre las alternativas a usar y aplicar. Sí, efectivamente, a eso apostamos, o sea, creemos que se tiene que fomentar más este tipo de investigación. El reto es que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, los monitoreos son algo nuevo recién en nuestro país, el gran reto es mantenerlo porque la información que se necesita no es inmediata, ¿no? Muchas veces requiere años de monitoreo. Mantener un monitoreo a veces cuesta no solamente recursos, quizás no sea mucho el dinero, sino el grado de participación de la comunidad, ¿no? Y que ellos cuiden estos instrumentos de medición, porque se ha visto, la verdad es que en muchos casos, no solamente en el Perú, sino en Chile también, cuando estuve en esta experiencia, de igual manera, en un parque natural en Chile se han robado los instrumentos de medición. O sea, duró 2 años nomás monitoreo. Entonces, imagínense, o sea, es un tema que siempre es un riesgo. Por eso es bien importante llegar a buenos acuerdos con la comunidad, ¿no? Y también, de alguna manera, se tiene que de repente dar una remuneración para que pueda mantener estos monitoreos. Bueno, yo creo que estas preguntas que están haciendo en el transcurso del curso van a poder ir absorbiendo. Yo realmente quería darles una introducción, porque más adelante otros colegas van a entrar a mucho mayor detalle en lo que es las amunas, las galerías filtrantes y también la conservación de pastos. Yo quería ya terminar esta sesión. Yo les agradezco. El estudio geológico los va a tocar en el estudio hidrogeológico, por ejemplo, con un especialista en hidrogeología. Pueden a él mejor esperar para que les dé una mejor respuesta sobre el tema de la hidrogeología, que también es súper importante. ¿Ya? Yo les agradezco. Entonces, entiendo que la coordinadora va a mandarles una tabla para que ustedes formen grupos de trabajo para hacer un proyecto, un perfil de siembra y cosecha del agua. Ustedes pueden elegir diferentes técnicas, ¿no? Y vamos a ir viendo en el transcurso de este módulo cómo van elaborando este perfil, ¿no? ¿Qué es lo que quieren responder a, qué quieren resolver? No estamos pensando que sea un perfil de inversión, porque eso es un poco complicado por el tiempo que hay en el curso, pero sí un proyectito que digamos, tome cierta investigación en profundizar sus conocimientos y de repente en conocer algún monitoreo o si han determinado el impacto en cuanto se ha podido ganar, si es metros cúbicos como le dije, o hectáreas, toneladas por hectárea, ¿no? Sería muy relevante
ese tipo de información que ustedes conozcan. Bueno, entonces yo les dejo por ahora. Ha sido un gusto de nuevo eh, participar en este webinar. Eh, Cualquier información, bueno, me hacen también, me escriben. Bueno, les agradezco muchísimo y estamos en contacto. Muy amable. Central de nuestro curso. Estamos, quería comentarles que no estamos concentrando, como habrán visto, a diferencia de los otros módulos, tareas. No vamos a concentrar tanto en tareas, sino en lo que justamente el ingeniero Aldo les explicaba, porque queremos que tengan tiempo para ir revisando los materiales que se les va colgando en el aula virtual. Estamos previendo conferencias internacionales que se van a comunicar oportunamente. Vamos a tener presentaciones de experiencias de Paraguay, de Brasil. También vamos a tener la participación de algunos funcionarios del Programa Nacional de Cosecha y Agua, que ustedes saben se está impulsando desde el Ministerio de Agricultura. Queremos que ustedes puedan tener toda la información actualizada y oportuna para que puedan justamente elaborar ese perfil de proyecto que nosotros esperamos ustedes de manera colaborativa entre grupos puedan ir elaborando en el transcurso de este módulo hasta que termine el curso. El día de mañana yo les voy a mandarles a su correo, adicionalmente cuelgo en el aula, para, digamos, que ustedes puedan ir eligiendo, digamos, los temas que estamos previendo para los proyectos y obviamente la participación de ustedes en los temas que les interese. Esta primera actividad tiene que ver con la organización de los grupos y luego vamos a ir progresivamente dejando algunas actividades que ya están orientadas justamente a la parte aplicativa de este módulo que debe terminar siendo, digamos, una propuesta de perfil de proyecto que pueda ser de alguna manera una iniciativa para ustedes en sus propios territorios o en las propias experiencias que están haciendo. Entonces, la siguiente semana vamos a tener la participación del ingeniero Fluker Peña. Él también es otro de nuestros expertos en este tema y está iniciando 2 semanas con 3 temas muy importantes que ustedes seguramente ya lo están viendo en la programación, de manera que vamos a ir colgando los materiales. Por favor, revisen las presentaciones. Pueden haber intercambio con los tutores vía los mensajes en el propio aula, vía mails, a través nuestro, de manera que pueda seguir, digamos, esta interacción que no solamente sería a través de estas videoconferencias, sino también a través de las diferentes herramientas que puedan haber. Queremos que ustedes tengan toda la información para que luego puedan comenzar a aplicar, digamos, y a formular esta propuesta de proyecto que queremos que la vayan haciendo. Entonces, nuevamente agradecer la participación de todos ustedes. Siempre veo que son los mismos alumnos estrella, nos agrada muchísimo. Sabemos que hay otras personas que no siempre se pueden conectar, pero como saben, las videoconferencias inmediatamente estamos colgándolas en el aula para que la puedan volver a repetir y recordarles que este es un módulo central. Estamos tratando de que tengan lo mejor posible para que ustedes puedan terminar
digamos, este curso con todos los indicadores de aprendizaje que hemos previsto. De manera que, bueno, muchas gracias y les estaré comunicando nuevamente por mail y por el aula las actividades que estamos haciendo en este módulo, no se olviden. Entonces, buenas noches y que tengan un buen fin de semana y un domingo electoral que nos dé mucha suerte para todos. Gracias para todos.